Bienvenido a nuestro canal YouTube, les habla su fiel servidor Alfredo Ramírez. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio Cultura Rock por Siempre. Vamos a tener un programa bastante ameno. Vamos a hablar de nuestro rock nacional, el rock venezolano, desde sus comienzos hasta la actualidad. Pero antes de comenzar nuestro programa, quiero invitar a todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan a través de este canal para que se suscriban y puedan seguir recibiendo notificaciones de los programas que vamos a estar subiendo en los próximos días. Comenzamos. El nacimiento de este género acá en Venezuela, hablamos de que fue para mediados del año 1955. Hay una publicación que lleva por nombre El Rock en Venezuela. Es un trabajo que hizo Gregorio Montiel Cupelo y que fue editado por la Fundación Big Up, que es este librito que está por acá. Que es un trabajo, una investigación que él hizo en relación a la historia y el nacimiento del rock en Venezuela. De verdad que con aquellas personas que tienen interés de conocer la historia del nacimiento de este género en nuestras tierras, les recomiendo, de verdad que les recomiendo este libro. Para esa época, para mediados de ese año, acá en la ciudad de Maracaibo había un boom en referencia al tema petrolero. Fueron muchísimos los técnicos e ingenieros que fueron invitados a participar precisamente en ese proyecto. Y ellos vinieron con su familia, con sus esposas y sus hijos. Y fueron precisamente los hijos de estas personas quienes cuando llegaron traían debajo del brazo, traían cualquier cantidad de discos de rock and roll. Y es por eso es que se dice que el nacimiento del rock en Venezuela fue precisamente en esa época. Ya, para quienes no conocen la historia del rock, el rock nace en los Estados Unidos a mediados del año 1950. Y los pioneros de este movimiento, de este género del rock and roll fueron Elvis Presley, el rey del rock and roll, Ritchie Valens, Buddy Holly, Ray Richards y muchísimos otros artistas que son considerados para el día de hoy como los padres de este género, de este movimiento que comenzó a mediados de esa época. En la ciudad de Maracaibo, Edgar Alexander fue el pionero, fue el primero que salió a la escena musical y luego se dio el nacimiento de los Impala, los Dar, los 007 y muchísimas otras agrupaciones que empezaron a hacer acto de presencia en la escena musical en esos años. En el año 1961, los Impala fueron invitados a participar en un programa que tenía Renio Tolina en el canal de Radio Caracas Televisión, y es cuando ellos se trasladan a la ciudad de Caracas y hacen acto de presencia allí, y es cuando se dice que es cuando llega el rock a la capital venezolana, a la ciudad de Caracas, precisamente en esa fecha. Y aquella música cautivó a todo ese público que no solamente había hecho acto de presencia en ese momento, sino que cautivó a toda una generación, a toda una juventud. Y bueno, allí cuando en el tiempo empiezan a aparecer artistas como Trino Mora, Henry Stephen, Rudy Márquez y otra serie de músicos que para el día de hoy son bien conocidos. Pero bueno, en el año 1964, cuando ya los Beatles ya habían nacido en el año 1963 en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, y precisamente a mediados de esos 2 años empiezan a aparecer los primeros discos de los Beatles acá en Venezuela, y es cuando esa música sigue cautivando aún más a todas aquellas generaciones. Pero hay una historia bien interesante porque precisamente en esos años
es cuando aparece en la escena, y es cuando de alguna manera empieza a tener alguna notoriedad el crecimiento y el cambio que viene dando la música, no solamente en el mundo, sino como ha venido evolucionando en esos tiempos, también vino evolucionando en estas tierras, en Venezuela y en toda Sudamérica. A finales de los años 70, acá se empiezan a dar a conocer otras bandas que ya tenían unas características totalmente distintas, y es cuando aparece Powerade, que es una banda que para el día de hoy es conocida como el Grupo Arcángel. Esta agrupación fue precisamente descubierta a mediados de esa época por este extraordinario locutor venezolano que ya lamentablemente no está con nosotros, que es Alfredo Escalante, dado que él falleció en el año 2016. Pero está considerado por cualquier cantidad de expertos venezolanos, y es donde yo también comparto esa opinión, y es el padre, es el pionero del movimiento del rock en Venezuela. Él fue el que, tanto así que él fue el manager, fue el primer manager de la banda del Grupo Arcángel, y esto fue en solicitud a una petición que ellos mismos le hicieron a él, para que él fuera el que se encargara de manejar no solamente la imagen, sino todo lo que tenía que ver con la banda. Y él fue quien en aquella época, a mediados de los años 80, él fue el que trajo a Venezuela todas esas agrupaciones que hicieron acto de presencia, como fue el caso del grupo Queen, Sting, el grupo Saga, el Barón Rojo. Todas esas agrupaciones pisaron tierra venezolana precisamente porque él fue quien los invitó y los trajo acá a Venezuela, y quienes empezaron a darse a conocer en esta extraordinaria tierra como es nuestra tierra venezolana. Pero les quiero comentar una cosa que es bien importante señalar acá. En esa época, en la década de los años 80, fue donde el rock tuvo mayor alcance y tuvo mayor cobertura a nivel de todos los medios. Porque en aquella época usted podía buscar en un periódico y allí aparecía un aviso donde se mencionaba que la banda Arcángel iba a tener una presentación tanto en el Poliedro como en la Concha Acústica o cualquier otro lugar. Y es cuando también apareció en escena, la banda, la misma gente, Aditus, Témpano, Hydra, Alta Frecuencia, Resistencia, que son agrupaciones que son parte de la historia de ese movimiento precisamente en esa época. Porque el rock ha tenido esos cambios, como en el rock venezolano ha tenido esos cambios como lo ha tenido en el mundo entero. Hoy en Venezuela podemos hablar de que acá tenemos todos los géneros. Tenemos power metal, thrash metal, tenemos rock progresivo, tenemos rock gótico, tenemos todos esos estilos. Y acá hoy en día pudiésemos hablar y decir con propiedad que nuestros músicos, quienes conforman esas agrupaciones, son músicos de esa talla, de ese nivel, que conforman y conformaron agrupaciones tan exitosas como fue Led Zeppelin, Deep Purple y cualquier otra banda que hoy existe en el mundo entero. Acá se ha hecho y se sigue haciendo, porque hoy en día, aunque no se tiene esa cobertura que se tuvo en esa época, porque ese es otro tema importante. Hoy en Venezuela no existe una cobertura. El único que está haciendo de verdad un trabajo importante, y eso es bien importante, y yo lo quiero resaltar acá, que está apoyando y está invitando a que participe y a que haga acto de presencia en la escena musical del rock hoy en día, es precisamente Paul Gilman, el vocalista del grupo Arcángel, que fue el primer vocalista de esta extraordinaria agrupación venezolana, porque él participó en esos 3 primeros discos que para el día de hoy son considerados como un clásico del rock nacional, del rock venezolano. Él, inclusive, en muchas oportunidades, hoy en día tiene un festival que se llama el Gilman Festival. Es un extraordinario festival donde han venido y han hecho actos de presencia no solamente músicos y bandas nacionales, sino que han venido bandas del exterior como
como en el caso de Luria Heep, Talla, bandas que tienen trayectoria y tienen peso importante, Saxon y cualquier otra cantidad de agrupaciones que han sido invitadas por él a cada uno de estos festivales donde él ha hecho acto de presencia. El rock ha evolucionado y ha crecido en estos años. De verdad que la historia del rock es una historia del rock venezolano, una historia importantísima, porque es esencial para aquellos rockeros, para aquellos jóvenes que les gusta y que se identifican con este género, mucho más allá de comenzar hoy a hacer música o a escribir letras de canciones que pudiesen ser exitosas en el futuro. Ellos tienen que empezar primero por conocer y descubrir el origen del rock en Venezuela. Y una cosa importante que quiero resaltar, eso es precisamente el motivo del por qué hoy yo tengo acá en esta plataforma este programa. Porque mi intención con este programa es precisamente llevar el mensaje a esas nuevas generaciones que se están formando y que se identifican con este género porque les gusta, de que ellos puedan conocer la historia y la evolución del rock. Esa es la intención realmente de este espacio. Hoy en día hoy en esta época existen bandas extraordinarias. Les voy a mencionar algunas de ellas. Una banda, Grand Bae, es una banda que tiene una trayectoria bien importante y tiene cualquier cantidad de producciones discográficas que son exitosas. Porque acá en Venezuela existen cualquier cantidad de bandas que tienen éxito, no solamente acá, sino que han cruzado la frontera y han podido llevar su música, y han podido llevar su mensaje y llevar sus composiciones hasta los rincones más lejanos de la tierra. De verdad que sí. Hoy tenemos para escoger el género que nos guste en lo que tiene que ver con el rock. Porque acá, otra cosa importante, acá se hace blues. Para quienes no saben, acá en Venezuela existen bandas muy buenas. Por nombrar algunas que me viene ahorita a la mente, hay una banda que es de San Antonio de los Altos que se llama Soto, la banda se llama Soto Blues Band. Es una banda de San Antonio de los Altos que ellos hacen un blues espectacular. De verdad que para quienes no conocen o no sabían de esto, los invito a que investiguen y busquen información sobre esta extraordinaria agrupación venezolana para que ustedes vean la calidad de la música que aquí se hace. De verdad que nosotros hacemos música de un nivel extraordinario y tenemos músicos de una talla espectacular, músicos que están al mismo nivel con cualquier cantidad de músicos del exterior. De verdad que sí. Voy a hacer un segundo programa donde voy a hacer presentación de discos de bandas nacionales. Voy a hablar precisamente de fechas y de la importancia de esos discos en nuestro país, acá en Venezuela. También le vamos a hacer un programa especial y se lo vamos a dedicar precisamente a este extraordinario locutor venezolano que de verdad él hizo muchísimo. Él dejó un legado y hoy es parte de la historia. Él forma parte de esos libros que ya son de historia del rock en Venezuela, Alfredo Escalante, porque él es el pionero, él es el padre del nacimiento del rock en Venezuela. Él fue el que hay muchísimas personas que han tenido colaboraciones con este movimiento, pero el que ha tenido mayor trascendencia y ha tenido mayor alcance, porque yo les digo que yo, por lo menos en lo personal, yo aún cuando estaba joven, yo tuve la oportunidad de ver ese movimiento del rock a mediados de los años 80. O sea, yo viví ese movimiento y yo vi el alcance y vi todo lo que se hizo en esa época. De verdad que sí. Y en esos programas vamos a seguir hablando de la historia del rock venezolano y vamos a hacer presentación de discos, de vinil, y también vamos a presentar CD, que son parte de la historia de nuestro rock venezolano.
Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. Los invito para que nos sigan en un próximo programa. Y bueno, como siempre les digo, el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.